¿Cómo vio Andrés Arauz el desarrollo de lo que fue la primera vuelta y ese resultado que finalmente lo que nos deja es paso a segunda entre la candidata Luisa González de Andrés Arauz y Daniel Noboa y la señora Abad al próximo 15 de octubre? Bienvenido. Buenos días, Alexis, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente esa primera vuelta tuvo un hito innegable, que fue el lamentable asesinato de Fernando Villavicencio. Mi solidaridad con su familia, sus seres queridos, me imagino que siguen pasando momentos muy duros, pero innegablemente ese magnicidio tiene un efecto en la historia del Ecuador. Todavía lo estamos leyendo exclusivamente desde la dinámica electoral, pero el impacto va a ser mucho más profundo porque inauguró lamentablemente una era de afectación a la estabilidad emocional, psicológica de todo un pueblo. Y evidentemente ese ataque a la democracia nos afectó a nosotros también porque teníamos el camino bien claro hacia una victoria en primera vuelta, como ya le han demostrado los distintos trackings y encuestas, y fue un golpe fulminante en contra de nuestra candidatura que nos saca de la victoria de la primera vuelta y le lleva al país a una victoria de Lazo. Ojo, esa primera vuelta, los resultados que básicamente hacen que se dé una segunda vuelta con quien haya sido, es una victoria de Guillermo Lazo, porque primero extiende el calendario electoral de forma amplia, ¿no es cierto? Hasta creo que Navidad de este año. Lazo se quedará en el poder, no permite que se posesione la Asamblea Nacional, por lo tanto impide una fiscalización de sus actos, no permite que se fiscalice el proceso de investigación justamente alrededor del asesinato de Fernando Villavicencio, no permite que se fiscalice el caso de Rubén Cherres y sus vínculos con la mafia albanesa, no permite que se fiscalice las jugarretas de última hora, le permite a Lazo enviar el presupuesto del próximo año, es decir, de este gobierno temporal que se va a dar, lo va a regir en términos presupuestarios del propio Guillermo Lazo. El próximo gobierno en temas presupuestarios queda atado de pies y manos. Totalmente. Y además en esa primera vuelta tuvimos ese mega fraude electoral en la circunscripción del exterior, ¿no es cierto?, donde la gente no pudo ejercer su derecho al voto, especialmente nuestros hermanos de Europa y algunos en Estados Unidos y Canadá. Entonces, vemos, creo yo, una primera vuelta extremadamente convulsionada que afectó nuestra expectativa de victoria porque se lanzó un ataque coordinado y concertado tratando de endosar la responsabilidad a la Revolución Ciudadana, algo que nosotros rechazamos categóricamente, incluso las insinuaciones del propio Lazo las rechazamos, porque nosotros hemos tenido, sí, rivalidad con Fernando Villavicencio, pero en la asamblea, en los medios, políticamente, en las urnas, en la justicia, pero jamás y respetando el derecho a la vida. Entonces eso tiene que quedar absolutamente claro y ahora estamos abocados a una segunda vuelta compleja, difícil obviamente, pero sobre todo que le da una ventaja a Guillermo Lazo. Y esta elección, Alexis, era para sacar a Guillermo Lazo, y el mayor beneficiado de que hay una segunda vuelta, que por supuesto igual vamos a vencer, pero se extiende el periodo de Guillermo Lazo y eso es causa de celebración en Carondelet. Ahora, Andrés, nuevamente, como pasó en el 2021, me da la impresión de que, y esto ya lo decía hace algunos días atrás en este espacio, David Chávez, nuevamente el Ecuador está convocado a definir y elegir su destino ante dos propuestas de país, dos propuestas económicas, dos propuestas ideológicas totalmente opuestas la una de la otra. ¿Por qué considerar que Noboa sería la continuidad de Guillermo Lazo? Y a mí hay algo que me preocupa de las declaraciones de Noboa, que dijo que se quede tranquilo Lazo, no va a perseguir a nadie, y lo que menos necesitamos en este caso es que haya persecución, pero tampoco queremos que haya impunidad. Y un gobierno que se irá con las manos llenas de sangre tiene que responderle en algún momento al país por todo lo que hizo y por lo que no hizo también. Y por otro lado está la candidatura de Luisa González y Andrés Arauz, que como bien lo decía nuestro invitado anterior, Elvin Calcaño, tiene que ofrecerle razones para construir sobre las cenizas que nos va dejando el gobierno de Lazo y el gobierno de Moreno. Sí, mira, quizás comenzar por esa segunda parte, ¿no es cierto? Nosotros
tenemos un plan de gobierno de cientos de páginas, detallado a nivel de cada uno de los objetivos y cada una de las instituciones responsables, que va a tener que realmente hacer un esfuerzo magnánimo por recuperar las acciones que tiene que hacer cada institución pública en materia educativa, en materia del trabajo, en materia de salud, de ambiente, de derechos de los pueblos indígenas, de los derechos de los afroecuatorianos, en fin, de todo el pueblo ecuatoriano. Es un plan extremadamente detallado en cada uno de los ámbitos que acabo de mencionar, y otros alrededor de 12 objetivos, y lamentablemente eso no tuvo una gran visibilidad en la primera vuelta. ¿Ya? Ahí hay una especie de error de cómo se comunicó nuestra propuesta. Y yo creo que ahora tenemos la obligación de mostrar al Ecuador a detalle nuestras propuestas programáticas, mostrando que nosotros estamos listos para poder gobernar desde el primer día. No llegamos ni a aprender, ni a hacer consultas populares para ver qué es lo que realmente se necesita hacer, sino ya empezar a gobernar. El pueblo ecuatoriano está desesperado por acciones contundentes desde el primer día, y eso lo vamos a hacer nosotros. Tenemos preparados una serie de decretos ejecutivos, Alexis, que lo presentará Luisa González, nuestra futura presidenta, que va a mostrar al Ecuador que estamos extremadamente listos para asumir las responsabilidades desde el primer día en materia de las emergencias educativas, en materia de salud, en materia de vialidad, en materia de seguridad, viabilizar todos los procesos de administración pública y de contratación pública para poder ejecutar los recursos públicos en el corto plazo, y que la ciudadanía pueda beneficiarse de un Estado que volverá a ser presente, que va a estar presente en la acción pública, en la sociedad, y dar soluciones a la gente. Así que lo que dice Elvin, de que un Estado que resurja desde las cenizas como el ave fénix, es correcta esa apropiación, esa apreciación, y nosotros sabemos cómo hacerlo. ¿Y habrá los recursos para eso? ¿De dónde van a salir los recursos para resolver los múltiples problemas que tiene el país, Andrés? Mira, hay tres fuentes principales. Todo lo que tiene que ver con inversión reembolsable, crédito, va a venir de la reinversión de las reservas internacionales que ahorita están en el exterior, están en ¿Que un acumulan banco. cuánto? Mira, en total estamos hablando de 7,000 millones en reservas. En total, con otros fonditos de ahorro que tiene el Banco Central, estamos hablando de casi 8,000 millones, pero estamos usando la cifra de 7,000, que es la que conoce todo el mundo, la que publica el Banco Central, y vamos a traer 2,500 de esos 7,000. Ahorita están en un banco que se llama el Banco de Pagos Internacionales, en la ciudad de Basilea, en Suiza, en una bóveda. Literalmente vamos a traer eso al Ecuador, a que ese dinero produzca en el Ecuador, a que funcione, a que ponga a trabajar. ¿En qué, por los ejemplo? Ecuatorianos. Para que ese dinero además fortalezca de paso la dolarización. Le voy a pedir un comentario más adelante a propósito de la descontextualización de una serie de declaraciones que ha dado Andrés, pero ¿en qué se va a invertir esos 2.500 millones de dólares? Bueno, en fortalecer la dolarización, en generar trabajo en el Ecuador. Mira, los 2.500 millones de dólares se van a dividir en crédito productivo a través de tanto la banca pública como el sistema de cooperativas a nivel nacional, para que puedan prestar bajando la tasa de interés. Van a invertirse en colocar los recursos también en inversión en seguridad, en vialidad, en salud, en educación, de la inversión pública que tiene que hacer el Estado fundamentalmente en infraestructura y en equipamiento. Vamos a invertirlo también en crédito a través del BEDE. El BEDE es el Banco de Desarrollo, antes se llamaba el Banco del Estado, que es el banco que le presta a los municipios y a las prefecturas para que ellos también hagan inversión en vialidad, en agua y saneamiento, y en alguna obra emergente y urgente para generar trabajo en cada cantón de la patria, y de esa manera vamos a tener un boom productivo y de generación de trabajo y empleo en el Ecuador. Así se fortalece la dolarización, poniendo los dólares a trabajar en el Ecuador y no en el exterior. Pero te mencionaba las fuentes de financiamiento. Una de esas es la repatriación, el traer los recursos parciales de la reserva sin afectar de ninguna manera la estabilidad del sistema financiero ni los depósitos de los ciudadanos, que son, por cierto, cerca de 50,000 millones. Así que hay gente que dice nuestros depósitos son 50,000 millones, no se compara con la cantidad que vamos a invertir nosotros. La segunda fuente de financiamiento
es el cierre de la brecha de la evasión tributaria. Y aquí quiero detenerme un segundito. Por favor. ¿Por qué? Porque tenemos una gran evasión tributaria en el Ecuador, documentada judicialmente por el Servicio de Rentas Internas, que superan los 2.000 millones de dólares en el IES, 2.000 millones de dólares ante el SRI. ¿Y quiénes son los principales evasores? ¿Quiénes son los que no quieren contribuir al desarrollo nacional con sus obligaciones éticas, pero también legales, principalmente? Y esto lo puede revisar cualquier ecuatoriano, metiéndose ahora mismo, si están frente a un computador o en su celular, vayan al Google y pongan ranking deudas SRI, ranking deudas SRI, métanse en este momento, ustedes van a ingresar al portal del SRI, ahí ustedes pueden escoger las deudas por provincia o a nivel nacional, escogen la opción a nivel nacional y van a ver que el principal deudor, el principal evasor, documentado judicialmente en el Ecuador por el Servicio de Rentas Internas es el Grupo Noboa. Y ojo, no estamos hablando solo del padre de Daniel Noboa, estamos hablando de Daniel Noboa en sí mismo. ¿Por qué? Porque él es parte de ese grupo empresarial, es uno de los beneficiarios de las empresas offshore que son las propietarias de la exportadora bananera Noboa, que es el principal evasor del Estado ecuatoriano, documentado por el SRI. Cualquier ciudadano se puede meter ahora mismo a esa página web y comprobarlo. Por eso yo digo, si nosotros queremos dar becas, educación, competitividad, inversión en electricidad, como lo ofrece el otro candidato, lo primero que tiene que hacer es cumplir sus obligaciones tributarias. Y dice ahora que va a disminuir el impuesto para las empresas y subir para las personas. Bueno, queremos ver que primero pague lo que debe actualmente. Yo sí le emplazo. ¿No debería ser lo contrario, Andrés? Es decir, que las empresas que más ganan sean las que más tributen, porque digamos, yo no encuentro otra manera en la que se redistribuya mejor la riqueza en este país. Es que lo que le está hablando es de perdonarse los impuestos para él mismo, pues. Por eso dice que las empresas paguen menos, para que las obligaciones que tiene el Grupo Noboa se disminuyan y se extingan, como ya ocurrió en el gobierno de Moreno, como ya ocurrió en el gobierno de Lazo. Quiere perdonarse las deudas. Por eso cualquier inversión en la campaña para ese grupo económico es rentable, porque una vez que lleguen al poder se perdonan los 89 millones de dólares y se extingue la deuda. Pero ahí alguien le va a decir, y yo se lo voy a plantear ahora mismo a Andrés Arauz, en el gobierno de Correa también hubo un proyecto de remisión, que digamos son cosas que se hace cuando la economía, la situación económica del país está atravesando por un mal momento. Finalmente termina convirtiéndose en una suerte como de incentivo para los empresarios también. Hubo remisiones en el gobierno de Correa. Mira, hubo remisión con una diferencia absolutamente importante, y es que lo que se disponía en ese proyecto que hubo en el gobierno de Correa... ¿Eran los intereses o recargos? No, escuche, va a ser el recálculo de la contabilidad de la empresa. Mira lo importante que es esto. Cuando se decía, ok, te perdono la obligación, pero tienes que sincerarte que cometiste fraude tributario. Tienes que sincerar los ingresos y los gastos de la empresa, tienes que actualizar la contabilidad y por lo tanto se genera también un pago a la participación de los trabajadores. ¿Sí? En los proyectos de Moreno y de Lazo quitaron el recálculo, quitaron la obligación de que reconozcan que cometieron fraude tributario y les perdonaron sin la necesidad de actualizar la contabilidad, y los trabajadores perdieron millones de dólares en el recálculo de la participación de los trabajadores. Eso fue extremadamente grave y fue el reconocimiento de forma de impunidad de lo que significó el fraude tributario. Con nosotros, cuando sí hubo esas remisiones, se les obligó a que las empresas reconozcan que hubo fraude y evasión tributaria y recalcular los impactos. Eso tiene hasta impacto macroeconómico, Alexis, porque las cifras del PIB se calculan sobre la base de los balances de las empresas, y si es que ahora reconocen que no tienen que actualizar la contabilidad de las empresas, se genera un fraude también a nivel de la contabilidad macroeconómica. Ahora, esto es importante, Andrés, porque yo quiero hacer un símil, y ahí quiero obviamente su comentario sobre lo que le tocó enfrentar en el 2021. Ahí resultaba chocante, yo lo comenté en varias ocasiones en este espacio, que un presidente que tenía X cantidad de miles de dólares en paraísos fiscales, en empresas de papel,
fuera del país, nos hable de generar atracción desde el Ecuador para la inversión extranjera. Y ya nos va a decir usted también, en el gobierno de Lazo, cuánta inversión privada, extranjera o nacional tenemos. Pero sí era chocante que un candidato en ese momento nos hable de atraer inversión cuando él tenía la mitad de su fortuna, quién sabe si más, fuera del país. Hoy tenemos un candidato que llega a la segunda vuelta que nos habla de lo mismo, que nos habla de generar empleo, que nos habla de generar empresa y demás, y resulta que tiene el Grupo Novoa al que pertenece su familia, una de las deudas más importantes con el SRI. Estamos enfrentando una cosa muy parecida a la del 2021, le decía yo, ahí le tocó a usted enfrentar como candidato presidencial. Ahora, la población, el ciudadano, ¿qué es lo que tiene que entender que está en juego en este momento? A partir de esta comparación o ejemplo que le pongo, Andrés. Mira, está en juego el futuro de los ecuatorianos, está en juego la dignidad de nuestro pueblo y está en juego también la acumulación de miles de millones de dólares que los grandes grupos económicos quieren seguir saqueando al Ecuador. Mira, yo en el 2021 tuve razón, Alexis. Lamentablemente la historia me dio la razón. Cuando yo dije que Guillermo Lazo, incluso en el debate, sacaba sus dólares fuera del Ecuador, a Panamá, a las Islas Caimán, a Miami, a otros lados, no había toda la evidencia concreta porque tienen esos artilugios para esconder su patrimonio en el exterior. Pero meses después sale la publicación de Pandora Papers, resulta que lo que había dicho Andrés Arauz en la campaña era real, pero acá nadie hizo nada y tuvimos una asamblea, una contraloría que vieron el tema de lejos, ¿no? Hubo un proceso de investigación por Pandora Papers en la asamblea y cuando llegó la hora de votar, porque se violó el pacto ético, una norma ecuatoriana que rige tanto a los candidatos como a las autoridades, Daniel Noboa votó en contra, defendió a Lazo para que se quede en el poder. ¿Por qué? Porque tiene las mismas prácticas de evasión tributaria, de esconder su riqueza en el exterior. Poco a poco va a ir saliendo esta información. Ojalá tengamos un nuevo Pandora Papers, un nuevo Panama Papers durante la campaña, no después, para que se revele toda esa fortuna que está escondida en el exterior, en las Bahamas, en Panamá, igualito que Guillermo Lazo, son lo mismo. Por eso al punto que, como lo he dicho en otras ocasiones, la misma candidata a la vicepresidencia de Daniel Noboa, la señora Verónica Abad, una militante de Creo, en pacto con Guillermo Lazo, termina apareciendo en el binomio presidencial, replicando los mismos postulados de Ecuador Libre, del partido Creo, de privatización de la educación, de la salud, de la evasión tributaria, igualito que Aparicio Caicedo, son de la misma escuela porque son lo mismo, porque practican la evasión tributaria. Y quizás aquí una pequeña digresión técnica sobre por qué Daniel Noboa dice reduzcamos el impuesto a las empresas y aumentemos al de las personas naturales. Quizás porque supuestamente asume que las personas naturales son las propietarias de esas empresas, pero si uno se mete a analizar la estructura corporativa del Grupo Noboa, no ponen nada a nombre de ellos, ponen a nombre de fideicomisos y fundaciones en Bahamas y en Panamá que obviamente no van a pagar los impuestos en el Ecuador. Entonces lo que se busca por parte de la otra candidatura es una impunidad a la evasión tributaria y vamos a mostrárselo al país. Para empezar, entren al ranking de deudas del SRI a verificar esto. Sabes que, Andrés, los oyentes hicieron los deberes, te cuento. Así que dice la gente. Han ido a buscar en la página web del SRI y ahí tenemos que en primer lugar está así la exportadora bananera Noboa S.A. con un monto superior a los 88 millones de dólares de deuda. Y esa es solo una empresa del grupo, Alexis. Hay otras empresas del grupo Noboa que también tienen deudas con el SRI, algunas que ellos han impugnado, que quiere decir que quieren seguir alargando el proceso a nivel judicial para no tener que pagar y siguen alargando esa obligación. Y lamentablemente la cifra que estamos acabando de calcular, pero supera los 144 millones de dólares. El día de ayer, Pablo Iturralde de CEDES, del Centro de Derechos Económicos y Sociales, reporta del catastro del SRI una cifra aún mayor. Entonces, aquí vemos que es uno de los principales deudores. Y yo le digo, señor Daniel Noboa, si está hablando con la verdad, si quiere realmente contribuir al desarrollo nacional, dentro de las próximas 2 semanas, cumpla con las obligaciones,
pague esos 89 millones de dólares al servicio de rentas internas para que su palabra tenga credibilidad. De lo contrario, está simplemente mintiendo al país, como lo hizo Guillermo Lasso. Vamos a hablar de las propuestas, Andrés, y antes de profundizar en eso, quisiera pedirle una aclaración, que creo que sí es necesaria, con respecto de, a mí siempre me ha resultado como algo irónico y medio absurdo, que a alguien que lideró el observatorio por la dolarización le pretendan achacar intereses de desdolarizar el país. ¿Qué es lo que hay detrás de la dolarización y las propuestas de Andrés Arauz o la idea de Andrés Arauz con respecto del sistema financiero monetario que tenemos actualmente en el Ecuador? ¿Hay que sostener, hay que fortalecer la dolarización o hay que ir a otro tipo de sistema monetario, Andrés? Hay que mantener la dolarización, lo hemos dicho una y otra vez durante cada uno de los años del gobierno de Rafael Correa. Cada que los banqueros se sienten amenazados, lanzaban rumores, lanzaban ataques. Como contra el dinero electrónico, por ejemplo. Contra el dinero electrónico, hablaban del famoso cóndor, hablaban del nuevo Sucre, hablaban de que venían las cajas listas de la República Islámica de Irán. Un montón de rumores se han inventado a lo largo de estos 17 años. Pero aquí hay que tener claro, cada vez que los banqueros ven amenazado su poder, lanzan ese tipo de rumores a través de sus voceros para tratar de generar algo de suspicacia, para tratar de generar temores en la población. Nosotros vamos a mantener la dolarización. Y la dolarización se mantiene con dólares. ¿Cómo? Trayendo los dólares al Ecuador. La de los evasores tributarios, la de quienes no quieren cumplir sus obligaciones en el país, la de ciertos grupos de exportación que cuando venden los productos de exportación como el banano, no están trayendo todos los dólares al Ecuador, sino que lo dejan en las Bahamas. Nosotros queremos que vuelvan esos dólares al Ecuador para poner ese dinero a circular en la economía ecuatoriana. Eso es todo. Ese es todo. Por eso los banqueros, los grandes grupos se ven amenazados porque vamos a hacer que traigan sus dólares al Ecuador y esa es la única diferencia de lo que significa estar gobernados por un banquero como Guillermo Lasso, que fomenta la salida de dólares, porque Guillermo Lasso, por ejemplo, tiene un banco en Panamá, ¿no es cierto?, donde también tienen sus cuentas el Grupo Novoa, y lo podemos demostrar ahora en redes, subiré un documento, y obviamente a ellos les conviene que salgan los dólares porque su negocio está fuera, no dentro del Ecuador. Nosotros lo que queremos es que los dólares ingresen a nuestro país, se genere empleo, trabajo, que haya crédito productivo, que hayan alternativas de negocio para la familia ecuatoriana, para los negocios ecuatorianos, y eso significa traer los dólares al Ecuador. Cuando Andrés era candidato presidencial, había una propuesta que, fíjense ustedes, la llevó a cabo Biden en los Estados Unidos, que era destinar un fondo económico a los bolsillos de los ciudadanos. Andrés decía 1,000 de una, eran $1,000 para mujeres sobre todo, cabezas de hogar que puedan inyectar recursos en sus hogares, en su familia, para la alimentación de sus hijos, para algún emprendimiento, microemprendimiento y demás. Ahora ¿tiene la Revolución Ciudadana, el binomio González-Arauz, algún proyecto, alguna propuesta parecida como para nuevamente tratar de dinamizar la economía de los ecuatorianos, que está muy golpeada? Tenemos una pobreza que supera los 27 puntos, Andrés. ¿Qué es lo que proponen ustedes en ese tema específico? A ver, en el 21 propusimos eso en la lógica de la pospandemia. Así fue, en la pospandemia. Sí, recuerda que Estados Unidos hizo algo parecido, ¿no? En todo el mundo lo hicieron, en Perú, en Brasil, igual. En Centroamérica, sí. en todo el mundo. Solo aquí se trató de estigmatizar eso cuando era lo lógico para ayudar a las familias ecuatorianas a salir de la crisis más profunda que se había dado en la historia de nuestro país y a nivel mundial, como fue la pandemia. Lamentablemente eso se desechó y se generó el recorte de servicios públicos más grandes de la historia, que es una de las razones por las cuales tenemos ahora esta ola de violencia, ¿ya? Porque la gente se sintió absolutamente desamparada, el Estado no estuvo ahí para apoyar. Ahora, en esta ocasión, nosotros ya no estamos en el 2021 de la pospandemia, estamos en el 2023 con una serie de otros problemas que se han generado por el gobierno de Lasso, y nuestro interés es reactivar la economía a partir del crédito productivo flexible, a partir de la condonación de deudas de nuestros agricultores y pescadores y en gran parte artesanos de la patria, que deben hasta $10,000 en el Banco de Fomento y también el Ban Ecuador, de esa manera permitiendo que tengan una nueva oportunidad. También vamos a lanzar el programa Mi Primer Empleo,
para que 50,000 jóvenes sean contratados por la empresa privada, pero cuya mitad de remuneración sea cubierta por el Estado. El presupuesto anual será aproximadamente 65 millones de dólares y con eso podemos incluir, imagínate, a 50,000 jóvenes en su primera experiencia laboral con afiliación al seguro, etcétera. Entonces, vamos a reactivar la economía a partir de la generación de trabajo directo. Y el segundo programa clave para jóvenes, Mi Primer Emprendimiento. Mi Primer Emprendimiento, en donde a través de la CENESID, con el Banco de Ideas, amparado en el Código Orgánico de la Economía Social de Conocimiento, Creatividad de la Innovación, es decir, con leyes que ya existen pero que no se han aplicado, los jóvenes podrán proponer su idea de negocio, su idea de emprendimiento, puede ser comercio electrónico, restaurante, comercio, lo que sea, ¿ya? Ideas de negocio que incluyen un componente de innovación, y así, a través de empresas aceleradoras e incubadoras, se calificará el proyecto y el Estado le dará un aporte, fondo no reembolsable, es decir, que no tienen que devolver al Estado para que puedan emprender su negocio a través del Banco de Ideas de la CENESID. Y de esa manera vamos a permitir que quienes no quieren insertarse como trabajadores en una empresa privada, una empresa de economía popular y solidaria, pero que quieren ser sus propios jefes y emprender y tener su idea de negocio, lo podrán también hacer previo obviamente que el proyecto haya sido aprobado por el Banco de Ideas. De esa manera vamos a generar también un boom de trabajo y emprendimiento para los jóvenes de nuestra patria. Andrés, regulaciones del sistema financiero, la gente lo que dice es qué van a hacer para controlar las tasas de interés que están elevadísimas. Mira, justo el día de ayer estaba conversando con la futura presidenta Luisa González sobre el tema de las tasas de interés. Para nosotros es indispensable bajar las tasas de interés. Vamos a bajar las tasas de interés del sistema financiero nacional. No puede ser que ahora tengamos a una familia de clase media endeudada hasta el cuello con la tarjeta de crédito, pagando tasas de interés cercanas al 18%, unas comisiones exorbitantes que te cobran hasta por enviar el estado de cuenta, por imprimirlo, etcétera, que realmente está afectando el bienestar financiero de la familia ecuatoriana. Vamos a bajar las tasas de interés, a disminuir las cuotas mensuales que paga la familia con relación a la tarjeta de crédito, a un crédito de mediano plazo que tal vez adquirió un vehículo, etcétera. Eso va a disminuir cuando nosotros bajemos las tasas de interés. Ojo, pero no podemos hacer todo exclusivamente por decreto, una parte sí. También vamos a trabajar con el sistema de cooperativas de ahorro y crédito de nuestro país, que a veces están más cercanos a la ciudadanía, pero que también están cobrando tasas demasiado altas. ¿Por qué? Porque tienen lo que se llama una estructura de pasivos que también está cara, es decir, están pagando también tasas bastante altas para obtener depósitos. Nosotros, como mencioné antes, con los recursos de la Reserva Internacional, el Banco Central invertirá también en las cooperativas de ahorro y crédito, pero con la exigencia de que esa inversión que va a hacer el Banco Central en las cooperativas a baja tasa de interés se traslade la tasa de interés baja a los ciudadanos, a los negocios, a los emprendedores, al crédito productivo. De esa manera, en la economía ecuatoriana vamos a tener una disminución generalizada de las tasas de interés, que es el principal costo financiero que asume la economía nacional y nos va a permitir ser más competitivos. Y eso sí lo podemos lograr en el corto plazo de forma inmediata, y veremos ya pronto el borrador de decreto ejecutivo con el cual fijaremos esa disminución. Quiero atarle esto último que acaba de decir Andrés Arauz, el tema, por ejemplo, de trabajar con las cooperativas, que son, digamos, de alguna forma, incluso en las provincias, en los cantones más alejados de la centralidad, quizás las fuentes de recursos más cercanas a la población. El tema agrícola. ¿Qué va a hacer un eventual gobierno de la Revolución Ciudadana para ocuparse de un sector que ahora se va a volver también estratégico? Y de paso le suelto ahí la pregunta a Andrés con respecto de cómo llenar el vacío en cuestión de recursos que nos deja la decisión de dejar los recursos bajo tierra en el Yasuní. Ya, partamos por lo segundo, que es lo más inmediato y urgente. Hay un impacto económico, va a haber un impacto económico fuerte, no podemos negarlo, pero tenemos que cumplir la decisión. Es una decisión del pueblo ecuatoriano, una decisión soberana, y nosotros somos demócratas, vamos a aplicar el resultado de la consulta popular, por supuesto, pero el impacto económico va a ser sustancial.
Y yo recuerdo... ¿De cuánto calcula Andrés? Mira, el impacto fiscal es menor a lo que se llama el impacto en balanza de pagos. El impacto de balanza de pagos supera los $1.000 millones anuales. El impacto fiscal es menor porque se compensa con el gasto de operación y extracción y será de unos cientos de millones de dólares, entre 200 y 400 dependiendo del precio internacional del petróleo. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando se estaba llevando a cabo la consulta popular, los movimientos que propusieron legítimamente el dejar el petróleo bajo tierra decían la alternativa económica es cobrar los impuestos a los grandes grupos económicos, que suman miles de millones de dólares. Y yo concuerdo con ellos. Por eso yo ahora emplazo a los grupos que propusieron el sí en la consulta popular del Yasuní, que ahora la única manera de cobrar los impuestos a los grandes evasores es votando por la revolución ciudadana, porque Noboa no va a cobrar los impuestos de Noboa. Quien va a cobrar los impuestos de los evasores como Noboa es la revolución ciudadana, y por eso comprometo a todos quienes votaron por el sí a que ahora compensemos la caída de los ingresos económicos cobrando los impuestos. Y aquí tienen a un equipo de trabajo liderado por Luisa González, que sabe cómo cobrar los impuestos, que entiende bien cómo operan los precios de transferencia, la sobre y subfacturación, qué tenemos que hacer para que el SRI se vuelva a ser una institución eficiente, que pueda realmente reducir los niveles de evasión y que sobre todo tenga la decisión política de cobrar a los grandes evasores a partir de los cruces de información y de una institucionalidad que con firmeza va a actuar en contra de los evasores. Tema agrícola. Mira, en el ámbito agrícola nosotros tenemos un paquete de medidas, ¿ya? Un paquete de medidas que comienza por la condonación de deudas de hasta $10,000, facultada ya por la ley, se requiere apenas un decreto ejecutivo, tanto en Banco de Fomento en liquidación como en Ban Ecuador. Aquí la política agrícola es la que más ha sufrido en el gobierno de Guillermo Lasso. Ha habido un abandono total. Se quitó la asistencia técnica, se quitaron los subsidios a la urea, a los kits agrícolas, y nosotros vamos a volver a tener una urea a bajo precio. Todavía estamos analizando el precio exacto al que vamos a poder comercializarla, como tuvimos en su momento, con un precio accesible para que los agricultores puedan tener insumos a precios, digamos, que les permitan tener dignidad y que puedan producir. Pronto haremos el anuncio del precio exacto porque estamos averiguando con socios comerciales de a qué precio podemos traer la urea al Ecuador, mientras ojalá podamos tener nuestra propia planta de urea a partir de los hallazgos de gas en la costa, fuera de la costa ecuatoriana, ¿ya? Pero no me detengo. Entonces tenemos el tema de la condonación de urea a precios accesibles. Tenemos el tema de volver a tener kits tecnológicos agrícolas subsidiados, como lo tuvimos ya una vez en la Revolución Ciudadana. Una inversión sustancial en riego, no solo los grandes proyectos de riego, los trasvases, los grandes canales, sino canales secundarios y terciarios con los gobiernos provinciales. Tenemos que tener el plan de riego y drenaje a nivel nacional con los gobiernos provinciales, las prefecturas, para poder no solo tener el riego secundario y terciario, sino la tecnificación del riego, ya riego por goteo, riego por aspersión, en donde corresponda, y de esa manera aprovechar cada gota de agua para poder ser más productivos, ¿sí? Y tenemos una política general que va a volver a poner el agro en condiciones de dignidad, con precios justos. Por ejemplo, uno de los temas, Alexis, que se quejan nuestros hermanos pequeños productores bananeros en el Ecuador, es que no se ha venido respetando el precio oficial de la caja del banano. ¿Y quiénes son los que inciden en eso? Todos sabemos que son los grandes exportadores como el Grupo Noboa, ¿sí? Tenemos que volver a respetar el precio oficial de la caja del banano, pero además tenemos que ir hacia una coordinación y planificación del sector en general, que ahora eso es un desbarajuste. Pronto vamos a escuchar más sobre Bernardo Manzano, sobre Pedro Álava, sobre la negociación de los cupos de la exportación del banano y sus vínculos con el crimen organizado, el caso Danubio, el caso... Todos funcionarios del gobierno de Lasso, ¿no? Todos funcionarios del gobierno de Lasso, pero exfuncionarios de la familia Noboa, ojo, pilas con eso.
Entonces, tenemos que entender que se necesita una planificación del sector para evitar lo que tuvimos, por ejemplo, el año pasado en el sector del banano, que fue una sobreproducción y un colapso del precio que quebró 20.000 hectáreas de productores de banano. Claro, ahora otra vez sube el precio porque hay menos producción, pero no podemos estar pues cada año en el sub y baja. Aquí tiene que haber un marco de estabilización a partir de la planificación y regulación concertada con toda la cadena de valor del sector. Capaz le pongo en una situación medio incómoda, Andrés. Obviamente esto usted tiene que conversarlo con Luisa González, que es la aspirante a la presidencia, pero en el caso específico de la agricultura, como también áreas como comunicación y política internacional, Daniel Noboa ya soltó nombres de quiénes serían sus ministros, ¿no? Habló de Iván Carmiñán y habló del señor Wong, que es su competencia además, no sé si socio en el tema bananero, la señora Sommerfield en materia de relaciones internacionales, que también, digamos, ha tenido vínculos con administraciones gubernamentales y locales vinculadas con las derechas, con Creo y con el Partido Social Cristiano. Agricultura, un perfil que se le viene a la cabeza a Andrés Arauz, ¿quién podría ser, por ejemplo, de los tantos que tienen en la Revolución Ciudadana? Mira, yo no me voy a atrever a decirte perfiles ahora, pero lo que sí te digo es que necesitamos gente que tenga esa vocación de servicio, que conozca bien pero el que no campo, tenga intereses, pues, ¿no? No, por supuesto. Mira, nosotros tenemos grandes cantidades de equipos de gente que ha estudiado el fenómeno, que entiende bien desde adentro la problemática por haberla estudiado a profundidad, además con experiencia ya en los distintos cargos. Esa será una decisión exclusiva de Luisa González. Ella va a ser la presidenta de la República, el gabinete lo decide enteramente Luisa González, y eso obviamente tendremos que preguntarle a ella, pero esa persona tendrá los mandatos que te estoy contando ahora, porque eso sí los hemos conversado con Luisa. Todo el tema de volver a dar dignidad a nuestros productores, sobre todo los pequeños productores, los ganaderos, por ejemplo, en la sierra, poder volver a tener un precio de la leche que sea razonable, proteger al productor nacional. Ahora tenemos ese suero que está generándonos tantos problemas, el tema de la leche en polvo que entra desde el exterior. Todo eso tenemos que racionalizarlo, sabemos cómo hacerlo, tenemos conocimiento de la institucionalidad para aplicarlo. Por ejemplo, la otra candidatura jamás te va a hablar de la importancia de agrocalidad, del INEN, del tema de los permisos de importación y exportación, de cómo se puede garantizar una sustentabilidad para la ciudadanía productora, por ejemplo, de la leche en la sierra ecuatoriana, entre otros. Entonces, tenemos el bagaje completo en materia técnica y administrativa para poner a funcionar el país. Antes de abordar, ya para el cierre de la entrevista, el tema de seguridad, quiero pedirle un comentario breve sobre declaraciones que ha dado la compañera de fórmula de Noboa con respecto de asuntos tan vitales como, por ejemplo, educación y salud, y un comentario sobre lo público. ¿Qué significa lo público para Andrés Arauz, que tiene, a pesar de la juventud, una experiencia muy importante en el sector público? La educación, la salud deben ser derechos, deben ser defendidos como eso, como lo que son, como lo que consta en la Constitución, como derechos, o privilegio de quien puede pagar un colegio caro, un hospital para poder atender a su familia. Detrás de eso hay además un montón de servidores públicos, profesionales de carrera, etcétera, Andrés. Mira, la educación y salud tienen que ser públicos, punto. Eso es un derecho constitucional, es algo que está consagrado a partir de décadas y siglos de lucha de la ciudadanía, y en el Ecuador eso tiene que continuar garantizándose. Ahora, hay varias formas de privatizar, Alexis. La una es, claro, saca una reforma constitucional que dice se privatiza la educación. Eso muy probablemente no va a ocurrir. Pero ¿cuál es la otra forma de privatizar? Destruyendo lo público. Una privatización de facto, como lo ha venido haciendo Lasso, aplicando el programa de Creo, que es el mismo programa de la señora Bade y de Daniel Noboa, destruyendo lo público en los hechos. ¿Cómo? Quitándoles el presupuesto, despidiendo a los funcionarios del sistema de salud, destruyendo partes estratégicas del sistema, como la coordinación de planificación de la educación, como la coordinación de planificación de la salud, diciendo que son simples instancias burocráticas y hay que ahorrarse unos dolaritos, pero saben que cuando eliminan los procesos de planificación, están quitándole el cerebro al cuerpo humano. En este caso le quitan el cerebro al sistema educativo, el cerebro al sistema de salud, y terminan colapsando. ¿Por qué?
porque luego no pueden comprar medicamentos, no pueden comprar los insumos para el sistema de salud, no hacen la reparación y el mantenimiento de la maquinaria, de los equipos especializados tecnológicos que usa nuestro sistema de salud. Y lo mismo en el ámbito educativo, ya no dan el desayuno escolar, ya no abastecen los uniformes o llegan atrasados mal y nunca, y de esa manera van destruyendo la calidad educativa. Y de esa manera las familias ante esa situación de vulnerabilidad se ven obligadas, forzadas hacia ir a un servicio privado. Entonces hay formas de privatizar a partir de la destrucción de los sistemas públicos de salud y educación, y eso es lo que tenemos que impedir. ¿Cómo? Garantizando el presupuesto, la calidad, la gestión permanente, la planificación de mediano plazo de ambos sectores, y para eso somos bastante buenos y es nuestro compromiso con la patria. Se nos va terminando el tiempo, nos quedan 2 minutos. Andrés, el tema de seguridad. También se sacó de contexto una declaración en la que hablaba sobre la mesa de seguridad, en la que decía nos vamos a sentar con la lista de los más buscados para priorizar el trabajo que tiene que hacer policía, Fuerzas Armadas, gobierno nacional. ¿Qué es lo que van a hacer en materia de seguridad y cómo funcionaría esa mesa de seguridad? Mira, en materia de seguridad, lamentablemente es muy poco tiempo, ¿no es cierto? El minuto y medio, 2 minutos que tenemos, quizás podríamos volvernos a reunir solo para hablar del tema de seguridad, que es un tema absolutamente crucial para la ciudadanía, pero implica una dimensión jurídica, una de la reinstitucionalización con los ministerios que se eliminaron, una de infraestructura y equipamiento, pero hay un elemento que estoy dedicando ahora muchísimo tiempo, que es todo el componente de inteligencia, inteligencia y planificación estratégica alrededor de la seguridad. Solo con esto culmino porque tenemos poco tiempo, ¿ya? Pero en el Ecuador teníamos el Ministerio Coordinador de Seguridad, que no era solo una instancia burocrática, Alexis. Ese ministerio tenía dentro de sí un observatorio de la seguridad, que tenía toda la estadística georreferenciada de los delitos, de los problemas, de las respuestas, de la infraestructura, de la capacidad de respuesta que tiene el Estado ecuatoriano para atender la problemática. Y con su cierre todo eso desapareció. Todo eso desapareció con un elemento adicional. Se eliminó la coordinación de los sistemas de inteligencia. Y la inteligencia, es decir, la información, los datos y el conocimiento, es fundamental para prevenir el delito, para prevenir la masacre, para prevenir lo que está ocurriendo ahora en el Ecuador. Si no terminamos teniendo un estado reactivo como es el que tenemos ahora. Exacto, un estado ambulancia que solo tiene que ir a recoger los muertos. No, en seguridad no necesitamos eso, necesitamos mucho cerebro, mucha planificación, mucha inteligencia para prevenir el delito y saber actuar, porque mucho de esto también depende del timing, de cómo opera los momentos en los cuales el Estado toma una u otra acción, anticipándose a la cadena de reacciones que se van a dar y optando por la mejor decisión para desmantelar la operación del crimen organizado, etcétera. Nosotros estamos trabajando fuertemente en eso, lo presentará Luisa González al país muy pronto en un gran plan de seguridad, pero nosotros sabemos que hay que actuar con planificación, con inteligencia, con estrategia y no a la patada o de forma reactiva como lo viene haciendo este gobierno.